Evidentemente, como el gobierno de Sagasti no se da abasto y como ya están postergando todas las fechas de vacunación de la segunda dosis a los adultos mayores en el Perú, no les ha quedado más remedio que volver a decir que la vacuna Sinopharm es buena. Entonces, esa es toda la estrategia, ¿no? Decir que es buena, después de que ya quedó probado y que hasta en China dijeron, admitimos que esta vacuna no sirve, ahora nos quieren convencer de que sí es buena. Vamos a escuchar al ministro Ugarte diciéndonos que la información que hemos dado es errónea. Es decir, estos diferentes indicadores, todos coincidentes, demuestran que la vacuna Sinopharm, contrariamente a la especulación que algunas opiniones expresaron semanas atrás, la vacuna es una vacuna efectiva, de calidad y que está protegiendo a la población peruana que ha hecho uso de la misma. Es tan efectiva, ¿no?, que hay personas que se pusieron las 2 dosis, se enfermaron, fueron a una cama UCI y se murieron. Pero el ministro de Salud tiene la cara dura de salir a decir en televisión nacional que es una vacuna buena porque no tienen otra, porque no hay más, porque tenemos que conformarnos con la peor vacuna del mercado, porque eso es lo que merecemos. ¿Ah? Y si alguien se muere, la culpa es de Willax, por si acaso, ¿no? Violeta Bermúdez dice algo muy parecido. La primera ministra, escuchemos. En relación a las coordinaciones con Sinopharm, desde el Poder Ejecutivo en ningún momento suspendimos las negociaciones con ellos. Sí, tuvimos problemas. Lo que más nos ha preocupado es que una información errónea haya desanimado a algunas personas en determinado momento sobre la vacuna. Eso no lo decimos nosotros. Lamentablemente se ha recogido esta opinión de la ciudadanía, pero afortunadamente la Organización Mundial de la Salud ya ha confirmado que estamos ante una vacuna no solamente eficaz, sino efectiva. La Organización Mundial de la Salud, dice la Premier. ¿Quién de la Organización Mundial de la Salud? ¿Y con información de qué país, primera ministra? ¿Por qué no dicen la verdad completa? Ustedes necesitan dar la impresión falsa de que están cumpliendo, de que están haciendo su trabajo. Pero esta noche nosotros vamos a explicar, con la ayuda del doctor Juan Rodríguez Tafur, cómo es que nos están haciendo a todos cholitos con este cuento de la efectividad. Así que, si ustedes quieren decir que es una campaña, es necesario que primero entiendan de qué trata el concepto de efectividad de una vacuna. Buenas noches, doctor Rodríguez Tafur. Buenas noches, Beto. Quisiera comenzar esta entrevista viendo juntos un reportaje que usted nos ha facilitado y que creo que explica de una manera sumamente didáctica en qué consiste la eficacia de una vacuna. Porque una cosa es que una vacuna tenga, la gente dice, esa vacuna tiene el 90% de eficacia, pero ese 90% ¿sobre qué total se calcula? ¿Es el 90% en una población? ¿Es el 90% de posibilidades de que una persona no se infecte? ¿Ese porcentaje en qué se basa? Ese porcentaje se basa básicamente en la acotación de un universo que tiene que ver con el ensayo. Pero hay factores exógenos que tienen que ver con la eficacia. Y es que cuando se ha colocado la vacuna al grupo que va a usar la droga, que no lo sabe el investigador, y se ha colocado un placebo al grupo control, esta población acotada del ensayo vuelve a la población en general. Y al final del ensayo lo que se cuenta son cuántos se infectaron. Y se establece la diferencia entre los que se infectaron con vacuna y de los que no se infectaron, los que se infectaron con vacuna en el grupo control y los que se infectaron con... No se enrede, por favor, que acá se trata de aclarar, no de oscurecer. No, me voy a enredar porque hay conceptos que me gustaría que se vean bien. Creo que el concepto principal es que depende de en qué momento de la pandemia se hace el estudio clínico. El estudio clínico de la Cayetano Heredia se hizo en un momento de bajo contagio o un momento alto. Estábamos en la primera ola. Estábamos en la primera ola. Con una tasa de infección en la población alta. Cuando los grupos control y vacunados vuelven a la población, la idea es, como no tienen más que solo la vacuna y su hábito normal, estos grupos van a ser infectados, pero la infección va a depender, uno, de la densidad de población,
de la densidad de infección en Y esa del momento población. de la pandemia. Y ¿En el qué momento de la pandemia están? Entonces, la ministra nos quiere decir, la información es errónea, porque la OMS dice, sí, la OMS dice, esa información que nos da está basada en estudios clínicos hechos en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos, en Jordania, no en el Perú, porque el estudio en el Perú fue tan trucho y estuvo tan manchado por la corrupción que no se puede usar. Pero lo que vale para Bahrein en un momento de bajo contagio, no vale para el Perú en un momento de segunda ola. Son cosas totalmente diferentes y esto lo están aprovechando para hacer lo que mejor les sale, desinformar con sus aliados de la República. Vamos a ver este reportaje que lo explica muy bien. Este es el número de casos diarios de COVID-19 en Estados Unidos desde que empezó la pandemia. El ensayo Moderna se realizó completamente en Estados Unidos durante el verano. El ensayo de Pfizer fue principalmente en Estados Unidos y al mismo tiempo. Johnson & Johnson, sin embargo, hizo su ensayo en Estados Unidos cuando había más oportunidades para los participantes a exponerse a infecciones. Y la mayor parte se llevó a cabo en otros países, principalmente en Sudáfrica y Brasil. En estos otros países, las tasas de casos no solo eran altas, sino que el virus en sí era diferente. Los ensayos se realizaron mientras que los variantes de COVID-19 emergieron y fueron dominantes en esos países. Variantes con más probabilidad de que los participantes se enfermen. En Sudáfrica, la mayoría de los casos del ensayo de Johnson & Johnson fueron de esa variante, no de la cepa original que estaba en Estados Unidos durante el verano. Bueno, solamente es un pequeño fragmento del video que usted nos mandó, pero básicamente el tema aquí es que el equívoco surge cuando se usan cifras de estudios de otros países en otros momentos de la pandemia. Eso es lo que llama totalmente engaño, ¿correcto? No están diciendo lo que realmente ha sucedido. Y he traído dos gráficos muy interesantes al respecto. No sé si pudieran poner el primero. Ok, ese primer gráfico, si le quitan exactamente, lo que nos muestra es los casos en Emiratos Árabes y la curva pandémica. El ensayo de Sinopharm en los Emiratos Árabes empezó el 16 de julio, cuando la tasa de casos de infección era 365 por día. Y se supone que en ese ensayo alcanzaron 86%, claro, no estaban en una ola pandémica. Es entendible. Siguiente imagen, por favor. En la siguiente imagen vemos lo que es Bahrein. Bahrein empezó, ahorita no llego a ver, el 12, acercarse a la 12 de agosto creo que fue. Sí, 12 de agosto. ¿Sí? Y nos damos cuenta que el ensayo justo casa con la caída de la ola pandémica. O sea, ¿dónde ahí empieza y dónde acaba el ensayo? ¿Ah? ¿Dónde empieza y dónde acaba? No, ¿dónde acaba? No, ¿dónde empieza? Empieza acá. El 12 de diciembre, perdón, el 12 de diciembre acá, el 12-20, el 20 de diciembre empieza el ensayo. Por lo tanto, lo que vemos es que el ensayo prácticamente coge los meses en donde la curva pandémica desciende y por lo tanto la eficacia sigue siendo alta. En cambio, si esto lo traspolamos a la curva de Perú, en el caso de Perú, nosotros estábamos remontando la primera ola en el pico cuando se corrieron los ensayos de Sinopharm acá. Entonces, punto 1, la eficacia de las vacunas no migra. Está en relación al momento de la curva pandémica. Por lo tanto, una prueba que se hizo en Bahrein durante el tránsito entre la primera y la segunda ola no puede servir para el Perú cuando está en la segunda ola. es obvio. Además, es que no es obvio, porque es la cifra que están usando. Para decirnos, miren, tiene el 70% de eficacia en Bahrein cuando no están en primera ola ni en segunda ola. Entonces, ¿qué diablo nos sirve eso? En realidad, esto en el video completo se desglosa de forma muy fácilmente. Las vacunas alcanzan 100% de eficacia para evitar la muerte y evitar la enfermedad severa. Si aquí se han vacunado con 2 dosis y han hecho formas severas y algunos han muerto, la vacuna no ha cumplido el objetivo principal, que no es en realidad
tener enfermedad, sino no tener enfermedad mortal ni severa. Ahora, está claro que en este momento, cuando el presidente Sagasti necesita mostrar eficacia en el combate a la pandemia, y hoy ha anunciado que llega una cantidad bastante modesta de vacunas Pfizer, no recuerdo si es 1 millón o 2 millones. Sí, poco en realidad, ¿no? Bueno, qué bueno que hayan traído la vacuna Pfizer, aunque sea en poca cantidad. Pero eso no significa que la vacuna china de pronto se vuelve buena, porque es lo que hay, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que nos quieren convencer con sus aliados en los medios. La vacuna china se volvió buena, ya no tengan miedo, ¿no? Lleven a sus abuelitos porque todo bien. A ver, hay una cosa, además, en algunos de los ensayos que se han corrido no especifican en ensayos clínicos con digamos, el gap o el intervalo de edades. Dice mayor de 18. Es más, el ensayo Cayetano, yo he revisado la documentación de mayor de 18. No ha establecido la frontera. Por eso que el documento de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, no dice, sino el periodo es entre 18 y 60. Porque no hay evidencias que pueda servir a mayores de esa edad. Yo he recibido como médico la vacuna de Sinopharm en sus 2 dosis. Y si bien es cierto, el Colegio Médico dice que la medición de títulos no es un mecanismo para probar nada, a mi primera vacuna... Se hizo una prueba de anticuerpos. Me hice anticuerpos a los 21 días. ¿Y? Los anticuerpos no tenían los niveles de protección. ¿Con la primera dosis? Con la primera dosis. ¿Y con la segunda? Estoy esperando. Todavía no he cumplido los 21 días. Me voy a hacer. Y si los anticuerpos no han alcanzado el nivel para proteger, independientemente que la inmunidad celular puede también proteger, y no necesariamente los anticuerpos neutralizantes. Hay gente que tiene 0 anticuerpos neutralizantes, pero la inmunidad celular les da la misma protección como si tuvieran gran cantidad de anticuerpos. Ahí hay una cosa que todavía habría que evaluarla de otra manera, ¿no? En laboratorio se puede evaluar tanto inmunidad celular como inmunidad humoral frente a la vacuna. Lo que pasa es que aquí solo se está haciendo anticuerpos neutralizantes, pero se puede hacer ensayos de transformación blástica linfocitaria para probar que hay linfocitos sensibilizados contra el virus. Y eso no se está haciendo en Perú. Y no es una prueba tan difícil de hacer. En realidad... Ahora, el punto concreto es que la calidad de la vacuna es la menor de todas. Ya, okay. Sí, o sea, los países más pobres han conseguido... No les gusta que digan no sirve. Bueno, es la peor. El tema es que para mí la eficacia de las vacunas no viaja. Depende del momento de la curva pandémica y depende fundamentalmente de la población en que se está usando. Entonces no es tan simple como decir, la pregunta que habría que ver es cuál es el grado de desnutrición que tienen las zonas urbanos marginales del país en relación, por ejemplo, a Emiratos Árabes. ¿Habrán desnutridos como en Emiratos Árabes como en Perú? No creo. ¿Hay la misma densidad poblacional? Tampoco. ¿Es el mismo momento de la pandemia? Tampoco. Tampoco. Entonces hay demasiados factores. Hay demasiados factores como para que salgamos a decir con irresponsabilidad que estamos frente a una vacuna de alta calidad. Yo creo que esta data que hemos presentado ha salido por investigación del propio desarrollo que ha hecho Johnson & Johnson en diferentes sitios. O sea, si a mí me ofrecen acá en Perú Johnson & Johnson, sin hacerle propaganda a la compañía, yo me la pongo. ¿Por qué? Porque ellos han cogido 3 ensayos. En la época de pandemia, en la ola en Estados Unidos, en la ola en Brasil y en la ola en Sudáfrica. Y han probado proteger 66%. Por lo tanto, vamos a interrumpir esta conversación, doctor, para ver un reportaje que ha elaborado Claudia Toro sobre este escándalo de las vacunas y sobre las negociaciones que hubo bajo la mesa con los chinos. Porque vamos a ver, lo digo y lo repito y les planteo la pregunta a ustedes. Martín Vizcarra, que fue finalmente inhabilitado para la función pública por el vacuna gate, por haberse vacunado clandestinamente, él, su mujer y su hermano, ¿habrá hecho todo este gran negocio con los chinos
a cambio de que lo inyecten, nada más, solamente a cambio de eso. Tarea para la casa, para reportar. Se reunieron en secreto 17 días después de haberse vacunado de manera irregular. Así se consolidaba la millonaria compra de vacunas de Sinopharm, dejando de lado contratos para adquirir billones de vacunas con laboratorios como Pfizer y Moderna. Una investigación fiscal que determinará la responsabilidad en la muerte de miles de peruanos en plena pandemia. This is your CRM platform. Block. Así se negociaba el precio del contrato entre China y Perú con el vacado e inhabilitado Martín Vizcarra Cornejo. Un negocio que se cocinó mientras miles de pacientes se ahogaban por falta de oxígeno y que tuvo aliados claves, funcionarios públicos cómplices en Palacio, Cancillería y Ministerio de Salud. El señor Vizcarra se inocula la primera dosis de la vacuna el 2 de octubre. Luego, se tenía que haber firmado el convenio con Pfizer el 17 de octubre, hecho que no ocurre. Después de esta reunión, el Ministerio de Relaciones Exteriores envía un borrador al gobierno chino para la obtención de las vacunas de Sinopharm. ¿Qué ocurre? Que antes de la reunión no se tenía el precio de las vacunas. Después de esta reunión, recién se tiene el precio de las vacunas de Sinopharm, ¿no? Él es Lian Yu, el embajador de China en Perú, el encargado de negociar la vacuna de Sinopharm con Martín Vizcarra. Cuando el gobierno chino envió las 3.200 dosis para Vizcarra y la embajada de China en Perú, el primer funcionario en vacunarse fue Vizcarra. Así lo tenían planeado varios meses antes. Ese era el acuerdo. Tuve vacunas gratis a mí y a mi familia con dosis de contrabando y yo te compro 38 millones de vacunas con dinero del Estado. El Ministerio Público evalúa las hipótesis alrededor de una presunta coima cobrada por Vizcarra. La complicidad en su máxima expresión, pues mientras la exministra Pilar Macetti firmaba este contrato con Pfizer por 10 millones de vacunas el 17 de septiembre del año pasado, al mismo tiempo se reunía con el embajador chino Lian Yu. Lo grave que la fiscalía investiga es el hecho que Macetti nunca desembolsó el adelanto para Pfizer, rompiendo así este acuerdo legal y la entrega de vacunas para que más de 4 millones de peruanos se inmunizaran. Este es el documento exclusivo que el Ministerio Público ya tiene en sus manos. El mismo modus operandi se aplicó con el laboratorio Gamaleya de la vacuna Sputnik 5 y con el laboratorio estadounidense Moderna, pues según el testimonio de una alta funcionaria de Pilar Macetti, la compañía retiró su propuesta ante nuestra falta de respuesta. No despertó interés oferta de suministrar sus dosis a partir del segundo trimestre y el precio. El tema de Moderna, lo que la comisión ha encontrado es que el gobierno peruano no respondió a la oferta dada por la farmacéutica Moderna, indicando que podían ellos entregar las vacunas en el segundo trimestre de este año. Y esto fue no respondido por el gobierno peruano, y al no haber una respuesta